Muy buenos días, estudiantes, padres de familia. También reciban un cordial saludo de la Acción Educativa Basilí. La clase está dirigida para el primer año de secundaria en el curso de razonamiento verbal. Bueno, niño, vamos a iniciar con la frase. Dice, todo logro empieza con la decisión de intentarlo. Ese es cierto, estudiantes, ¿no? Creo que si no hay una intención de querer hacer las cosas por uno mismo, creo que los logros y los propósitos que nos ponemos como meta no lo vamos a conseguir. Bueno, niños, vamos a iniciar el tema. El tema que vamos a tocar el día de hoy es implicancia. Recordemos, ya es un tema también que anteriormente se ha visto. Vamos a reforzar. Dice que la implicancia, ¿no? No es la implicación de conceptos. Es un caso particular de los ejercicios de inclusión de conceptos, en el cual un término se encuentra incluido en la división de los cuatro restantes. Para resolver los ejercicios de implicancia también es importante diferenciar los significados, el significado de los siguientes conceptos, ¿no? Vamos a ver qué conceptos son. Entonces, estudiantes, veamos, ¿no? El concepto implicado y el concepto implica. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros para resolver los ejercicios de implicancia debemos tomar en cuenta entonces estos dos conceptos, implicado y implica. Son conceptos que tienen definiciones distintas y en base a ello también hay que ver cómo se va a resolver los ejercicios de implicancia. ¿Qué nos dice lo implicado? Lo implicado nos dice que un término en el ejercicio, un término se encuentra incluido en la definición de los cuatro elementos. Ese es implicado. Un término se encuentra incluido en la definición de los cuatro ejercicios o de los cuatro elementos, ¿no? Ese se llama implicado. Y el término implica es cuando un término involucra o incluye a los demás en su definición o por su generalidad. En su definición o por su generalidad. Entonces, estudiantes, son dos cosas distintas que se debe tomar en cuenta para resolver los ejercicios de implicancia. El término implicado y el término implica. Si un ejercicio me dice, ¿cuál de los, me dice, no, cuál de los conceptos está implicado en los demás? Entonces yo voy a saber cuando dice implicado. O cuál de los conceptos implica a los demás, también ya tengo que conocer en qué consiste, ¿no? La definición de implicado, de implica para poder resolver este tipo de ejercicio. Vamos a ver un ejemplo acá, estudiantes. Por ejemplo, acá me pregunta, ¿no? ¿Qué palabra es la que está implicado en los demás? ¿Qué palabra es la que está implicado en los demás? Si me dice implicado, yo debo saber justamente en qué consiste el término implicado. Implicado consiste que un término involucra o incluye a los demás en su definición por su generalidad, ¿no? Y implicado, me dice, como acá me dice implicado, un término se encuentra incluido en la definición de los cuatro restantes. Ah, ya. Entonces, podemos saber, si me dice implicado, uno de estos términos se encuentra incluido en los cuatro restantes, en la definición de los cuatro restantes. Muy bien. Veamos. Vamos a empezar a definir justamente qué es un órgano. El órgano, por ejemplo, el órgano dice que es cualquiera de las partes del cuerpo de un ser vivo que desempeña una función diferenciada. Ese es órgano. ¿Qué es hígado? El hígado, estudiante, es un órgano glandular del aparato digestivo del hombre y demás mamíferos. Ese es hígado. ¿Qué es un músculo? Ahí falta el tilde. Cada uno de los órganos fibrosos que al contraerse produce los movimientos de los humanos y animales. Esos son los músculos. ¿Y qué es el aparato? El aparato dice que es un conjunto de órganos en los animales o en las plantas desempeñan una misma función fisiológica. ¿Y qué es el corazón? El corazón, ¿no? Es un órgano muscular hueco
impulsor de la circulación de la sangre en los vertebrados y los animales. Ahora, conociendo ya la definición de todos los conceptos, la pregunta dice es, está, ¿qué palabra es la que implica en los demás? Es implicado. Y conociendo la definición de implicado, dice, implicado es que un término se encuentra incluido en la definición de los restantes. Ah, un término se encuentra incluido en la definición de los restantes, se llama implicado. Por ejemplo, si nosotros vamos a analizar cada ejercicio, cada definición, por ejemplo, en hígado, encontramos que en su definición de hígado se encuentra incluido el término órgano, ¿no? Órgano. Si vamos a músculo, en músculo también se encuentra incluido el término órgano o órganos. No diferencia si está en singular o en plural, pero sí es la palabra, ¿no? Órganos. En el aparato también vemos que hay órganos. Asimismo, en el corazón también hay órganos. Entonces, teniendo en cuenta la definición y teniendo en cuenta la palabra, ¿no? Dice, ¿qué palabra es la que está implicada en lo demás? Entonces es la palabra órgano. La palabra órgano está implicado en hígado, en músculo, en aparato, en corazón. En la definición de ellos está implicado el término órgano. Entonces ahí cuando justamente se ve el término implicado. Implicado es cuando un término se encuentra implicado o incluido en la definición de los restantes. Entonces ahí sería la respuesta, la A. Es el término implicado. Vamos con otra pregunta. Si me dice, ¿qué término implica a los otros? Mira, ¿qué término implica a los otros? Ya no es implicado, ya es implica. Definición, definición. ¿Qué dice? Un término involucra o incluye a los demás en su definición o por su generalidad. Haya un término involucra a todos en su definición. Por ejemplo, si nosotros definimos hombre, el hombre, si fuera justamente que el término hombre implica a los demás en su concepto, marcaríamos hombre. Pero tú crees que hombre, cabeza, tronco, superior o cuerpo, cualquiera de ellos pueda ser. Pero para eso nosotros justamente debemos conocer la definición. De manera concreta, vamos a iniciar. Por ejemplo, yo he definido el término cabeza. Acá está. ¿Ves? Cabeza. ¿Ves? Cabeza, ¿qué es la cabeza? Es la parte superior del cuerpo del hombre separada del tronco. Entonces, ¿qué término implica a los otros? El término cabeza implica a los otros en su definición. El término cabeza implica a los otros en su definición. La cabeza, parte superior del cuerpo del hombre separada del tronco. ¿Se dan cuenta? Entonces acá justamente sería la respuesta cabeza. Estudiantes, entonces, es importante no conocer el concepto implicado implica. Cuando nos pide justamente la pregunta, ¿qué palabra es la que está implicada en los demás? Voy a saber justamente cómo resolver el ejercicio. Y si me preguntan, ¿no? ¿Qué término implica a los otros? También voy a saber en qué forma voy a resolver el ejercicio. Acá un concepto incluye a los demás conceptos en su definición. Pero acá un concepto está implicado o incluido en la definición de los restantes. Son cosas distintas. Por eso es importante dominar bien estos dos conceptos. Muy bien, niño. Ahora vamos a trabajar algunos ejercicios y nos dice, ¿no? Acá está, ve. Indica el término implicado en el resto.
¿Ves? Indica el término implicado. Si me dice implicado, entonces voy a buscar, ya sabemos qué significa implicado, tengo que buscar qué término está implicado en la definición de los restantes, en la definición de los restantes. Si me da una premisa y me pone todas las preguntas, entonces toda la pregunta está reflejando, ¿no?, a esta consigna, al término implicado. Entonces vamos a resolver de la misma forma estos 8 ejercicios, ¿no? Entonces, si yo veo ritmo, danza, poesía, instrumento, música. Ahora, el ritmo justamente es un sonido musical. Ah, incluye música. La danza es un ritmo, es un ritmo musical, o es un ritmo que se, ¿no?, de música. También incluye música. La poesía, cuando se habla de la poesía es un cantar. Y cuando se habla del cantar, el cantar justamente, estudiantes, ahí está relacionado, ¿no?, una composición poética con música. ¿Ves? Cuando hablamos de poesía y cuando hablamos de poesía del cantar, el cantar justamente es una composición poética con música. Incluye música. Instrumento, instrumento justamente los instrumentos se utilizan para hacer música en relación al instrumento musical. Como vemos, entonces, en este caso, música, el término música, está implicado en la definición de los restantes. Implicado, ¿no? Implicado. Continuamos. Pie, fútbol, patear, pedal, peatón. ¿No? El fútbol se juega con los pies. Para patear utilizo los pies. Para el pedal de la bicicleta para pedalear está relacionado con los pies. El peatón para caminar por el espacio es, ¿no? Como vemos acá no hay nada que ver, es pie. Muy bien, a ver, ahora vamos a ver acá. Perfume, hedor, olor, fragancia, aroma. En este caso yo veo que el término o el concepto que está incluido en la definición de todos es el término olor, porque el perfume es un olor agradable. El hedor es un olor desagradable. La fragancia también es un olor agradable y el aroma también es un olor agradable, ¿no? Entonces todos llevan en su definición el concepto olor. Sudor, agua, lluvia, mar, hidratación. El sudor justamente, uno suda agua. Cuando hablamos de lluvia, hablamos de agua. Cuando hablamos de mar, hablamos agua. Cuando hablamos de hidratación también hablamos de agua, ¿no? Entonces, agua está incluido en la definición, ¿no? O está implicado en la definición de los restantes. Narración, cuento, leyenda, mito, novela. En este caso sería narración, porque el cuento es una narración, la leyenda es una narración, el mito es una narración y la novela también es una narración. ¿Ves? Narración está incluida en la definición de los demás conceptos, o está implicado. Apatía, insípido, incoloro, carencia, silencio. En este caso, niños, si nosotros vemos apatía, apatía es una persona no fría, antisocial, falta, ¿no? O falto de socializarse con la gente, ¿no? Poco carismático, ¿no? Tiene carencia, ¿ve? Tiene carencia en ese aspecto, ¿no? Carece, ¿no?, de relacionarse con las personas. Insípido, insípido también, ¿no? Carencia de sabor. Incoloro sería carencia de color, ¿no? Y silencio sería, ¿no?, falto, ¿no?, de sonido. Silencio, ¿no? Falto de sonido o carencia de sonido. En este caso sería el término carencia. Juegos Olímpicos, competencia, campeonato, campeón, maratón. En este caso, si nosotros analizamos cuál es el concepto que está incluido en la definición de los restantes, ¿no? ¿Cuál es el concepto, ¿no?, que está implicado en la
definición de los demás conceptos. Acá nosotros estudiantes, cuando hacemos un maratón, ¿sí o no? Es un campeonato donde se genera, ¿qué cosa? Una competencia. Claro, el maratón es una competencia, ¿no? El campeón, el campeón justamente ha salido campeón porque ha hecho una competencia, ha competido, ¿no? El campeón justamente es ganador de una competencia. El campeonato justamente es una competencia, puede ser, ¿no? De vóley, de fútbol, ¿no? Y con los Juegos Olímpicos también es una competencia deportiva. Entonces, como vemos, el término competencia o el concepto competencia está incluido, ¿no? En los demás conceptos. Vamos a la 8. Terremoto, viaje, traslación, rotación, movimiento. Como vemos, acá sí está bastante claro. El terremoto que genera movimiento. Cuando uno viaja de un lugar a otro, hay movimiento. Traslación genera movimiento. La rotación genera movimiento. Por lo tanto, movimiento, el término movimiento está implicado en la definición de los demás conceptos. Hemos utilizado el término implicado en este caso, ¿ves? Pero las preguntas pueden venir también con ambos, ¿no? ¿Indica el término que implica al resto o está implicado? Ya sabemos también cuándo, en qué forma utilizar el término implicado y el término implica. Muy bien, niño, hasta acá sería la clase. Como tarea me van a resolver las siguientes páginas. Me va a resolver la página 204 y la página 205. Mañana nos encontramos, ¿no? Mañana, más tarde nos encontramos, ¿no? En la asesoría para resolver tal vez lo que falta del libro y también puedan ustedes consultar alguna duda que haya. Bueno, estudiantes, muchas gracias. Nos encontramos más luego en asesoría. Permiso.